En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público a través de Radio Agricultura en el estudio número 2 que dirige el señor Lucho Fraile desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, si estás en Osorno 91.1, en Talca 94.5, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela 100.3, en Puerto Montt 96.9, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve en BTR, somos Canal 47, Claro 518, GTD, T-Sur 143, Mundo 114, en Zapping 166 y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Como todos los días lunes, ya estamos listos y dispuestos para comenzar. Y como es tradicional, nos acompaña el señor Gonzalo Durán. Bienvenido, ¿cómo está usted? Veo que se cortó el pelo, ¿no? Me corté el pelo este fin de semana. Medio ordenadito. Estoy muy ordenado, muy buenas noches. Como cuando los niños van a entrar al colegio. Sí, tal cual. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte como que me acostumbré a usar el pelo más cortito, fíjate. Es más cómodo, más práctico. Y me veo más joven. Sí, entonces... es verdad, se ve más joven. Y el señor Rodrigo Delgado viene en camino, así que en cualquier momento lo saludamos, nos vendrá escuchando y en cualquier momento, bueno, se sumará a este habitual panel. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Ha visto el Mundial? Mira, justo iba a decir, porque como siempre con Rodrigo hablamos un poquito de fútbol un par de minutos, estoy bien impresionado con varios de los resultados de partidos que se han jugado. En particular hoy día que se jugó el de España con Cabo Verde 0-0. Empataron a 0 y yo la verdad es que estoy apostando a que España salía campeón. La verdad es que no fue muy buena partida. Sí, es cierto, pero es bien sorprendente. Cabo Verde es un país que futbolísticamente, digamos, es... Yo cuando veo Cabo Verde, Curazao, digo, ¿cómo no Curazao, cómo bueno, no Curazao recibió lo suyo. Lo que pasa es que, claro, como se clasifican por su zona geográfica, sí. Por ejemplo, hay países que en su región son todos más o menos malitos, pues entonces el menos malo el que pasa. Ahora, lo insólito es que con la enorme cantidad de países que juegan este mundial y con la enorme cantidad de países sudamericanos, Chile no esté. Pero bueno, no echemos lágrimas sobre la leche derramada. ¿Y usted está hinchando por España? No, mire, yo en general tengo como doctrina, siempre me gustan todos los equipos sudamericanos, latinoamericanos. ¿Argentina incluido? Sí, yo sí. Argentina, Brasil, pese que yo, en una cosa que me entrevistó la Furia Hispana, ¿ya? Hicimos un pronóstico y yo dije que el equipo de excepción iba a ser Brasil. Bueno, y efectivamente también tuvo un primer partido difícil. A mí me sorprendió mucho Estados Unidos. Sí, jugó a un ritmo increíble. Sí. Y bueno, y Paraguay no ofreció mucha resistencia, pero me sorprendió mucho para bien Estados Unidos. Bueno, pero me gusta el Mundial, me gusta ver el máximo de partidos posibles y... Es lindo con 48 equipos. Sí. Hay gente que lo critica, pero... No, a mí me ha gustado, digamos, me está gustando. Lo que sí... Por supuesto, mi preocupación por algunos de los temas que se han visto en el estadio en materia, o sea, en Estados Unidos en materia de seguridad, con la función del ICE persiguiendo a los extranjeros, a los migrantes, el vejamen al que fue sometido un árbitro que finalmente no se le permitió ingresar. Algunas delegaciones que fueron tratadas verdaderamente como delincuentes. Entonces la verdad, esa es la parte fea del Mundial. Irán que tiene visas por 24 horas, entonces va y viene entre obviamente que genera un efecto deportivamente hablando muy negativo. Entonces creo que todo eso es una lástima, pero el resto finalmente un Mundial siempre es una fiesta. Y ahora sí parte este programa seriamente porque Rodrigo ya está acá. Así es, bienvenido Rodrigo Delgado, ¿cómo está usted? Lo aprovechamos a felicitar.
Tuvo de cumpleaños el señor Delgado, además, el día sábado, el día Tuve domingo. cumpleaños el sábado. El sábado, ¿eh? Pucha, ¿Cómo no estuvieron? sabía. Y lo celebré. Con humus. No, lo celebré en el Sausalito, ganó Palestino. ganando Palestino de visita 2-1 a nuestros amigos de mira, Everton. Mira. Así Ya, que pero tiene bravo. que haber habido otra celebración un poquito más. Sí, partí Ya. el miércoles y terminé ayer domingo. Lo del sábado fue un paréntesis. Por eso No. llegó atrasado, viene llegando De a la celebración. No, la verdad, bueno, uno tiene que estar agradecido a la vida porque tengo ahí varios amigos que me fueron como el sábado decidí irme con mi familia a ver el partido, mi señora, mi hijo, y nos quedamos después En Viña. En Viña ahí un paseíto familiar, por lo tanto no tuve nada en la casa ni me quedé con mi familia, nos fuimos a comer algo, nos quedamos en Viña. Paseamos por ahí, muy lindo todo, por ahí por la feria en la noche, hicimos un par de cosas y el domingo, ayer, nos vinimos, almorzamos ahí con el resto de la familia y se acabó. Pero sí, pues partí el viernes ahí con unos amigos que me invitaron a almorzar. ¿Cuál es el almuerzo cumpleaños, por ejemplo? Que uno siempre le pregunta para el cumpleaños qué quiere el almuerzo. No, el almuerzo del sábado fue muy express porque llegamos a Viña sobre la hora, entonces paramos ahí a comer algo, una comida más bien rápida, por así decirlo, una cosa Sí. muy rápido, y la cena en la noche ya fue ahí más reposada y nos comimos ahí. Yo me comí un ¿cómo se llama el plato? Era algo así como filete mafioso, que era Filete como, mafioso. que sí, tenía un nombre bien entretenido el plato, que era con un puré rústico, una cosa bien rica, así que bueno, pero la verdad mi señora no toma nada, así que me brindé solo con un vinito. Así que, no, pero lo pasé bien. Bueno, eso no le hubiera ocurrido si usted hubiese avisado a sus contertulios de este programa, que lo podríamos haber acompañado con Tal cual. una copita. Bueno, pero de nunca es vino tarde. Unión De Española. sour, Nunca es de sour, tarde. de sour. ¿Cómo le fue a la Unión a todo esto? ¿No jugaba? ¿No había primera sí, vez? jugó. ¿Había primera vez? Empatamos. ¿De nuevo? Sí, en un partido. ¿A dónde fue ese partido? insólito, en No, Santa no Laura. seguí mucho en la Santa primera Laura con San Felipe. San eso Felipe fue- está abajo. pero está- eso Sí, fue- pero eso- no, solo sí, arriba solo- del eso fue como el No, sí. viernes. Y además, estoy mal yo. si la Unión ganaba, que era lo razonable, ¿Eh? quedábamos tercero Pero a no- 2 puntos del segundo y a muy pocos Sí. del primero. Entonces, la verdad es que cada vez que estamos en condiciones de pegar el salto, Ah. Bueno. con los equipos más. ¿Y usted tiene almuerzo cumpleañero? Yo. ¿Cómo? O sea, una tradición. Claro, una tradición. Ah, no, que pida no, algún no, almuerzo no. en particular. No, a mi edad ya. Cada 5 hago una fiesta más grande, más invito mucha gente y ¿Cuánto todo. falta para eso? ¿Cuántos años? No sé, tengo 57 yo, así que faltan 3. Faltan 3. Bueno, estaremos considerados. Pero siempre celebro. En general en familia, efectivamente comer, a veces su asadito, o a veces salimos ahí a algún restaurante. ¿Comida árabe? ¿Te gusta la comida? Me Bueno, encanta ayer la comida yo árabe. volví a almorzar comida árabe con mi familia. Así Mira, que es la tradición. Me encanta Ya, la los voy comida a- Los árabe. voy a invitar a comer comida árabe. Ya. Coordinamos ahí de vuelta de Sí, la vacación de sí. invierno porque voy a estar. ¿Por qué este programa consiste en que nosotros hablamos lo que queremos? Bueno, No. Pero voy a invitarlos yo a almorzar comida árabe o comer comida lo que ustedes quieran. bueno, yo me comprometo a llevar el brebaje. Oye, ¿y por qué no hacemos? Pero lo voy a invitar al club. Oye, ¿por qué no podemos llevar los micrófonos un día lunes? Hacerlo el programa. Sí. Puede ser. Con la comida puede ser, ahí, ¿no? Puede ser. Probando así como lo hacen con la vendimia. Un desafío de producción. No, ¿cómo lo han hecho? No, pues si lo hacen de repente en No, terreno. sí, pues, lo ¿cómo hemos se llama hecho, eso? lo hemos hecho alguna vez. Oye, quiero Lo despachamos en vivo con los Oye, celulares. puedo contar que la agricultura, Estamos hablando de cualquier cosa. Nos van a echar. la radioagricultura ha ido incrementando mi participación en la parrilla programática. Sí, pues lo vimos el fin de semana. Con diálogo es distinto. Te vi. Sí. Lo tratan tan bien y de manera tan amena en como redes acá. sociales. No, nunca es bueno comparar, pero solo quiero decir que aquí me siento, por supuesto, muy bien. Ese es un programa de otro formato. Sí, claro. Y- Pero ¿tienes alguna participación estable en eso? No, me fue invitó, algo, una invitación invitado- spot. me invitaron para Ya, el, perfecto. para el de este, Todos los para fines de el de semana ayer. son distintos. Con Con Pablo Salaquet. Con Pablo Salaquet y perfecto. estaba Juan Sutil, estaba Juan Francisco Sí, Gali. lo vi, estaba- buen panel. Sí, y la verdad es que... De peso. La verdad es que... Es más serio, es más serio. No, pero grande amigo. Pero, Gali pero fue una- subsecretario pero de fue una Interior conmigo. conversación
con los evidentes matices entre nosotros, pero muy cálida, muy respetuosa. Claro, tiene un formato como somos 4 además, que de algún modo los era como estar en el living de Pablo Salaquet. Sí, pero bueno, ahí estamos. Así que Esa es la lógica del programa. he estado pensando que quizás estoy demasiado amarillo, por eso la agricultura me está invitando ya a todos sus programas. Vamos a ver si siguen tan amarillos, queridos contertulios. Bueno, usted, porque fíjense que los amigos del Partido Comunista, entiendo que los amigos del Frente Amplio, quieren, no sé si la palabra es derogar, modificar la ley Naín Retamal, como objetivo, Gonzalo Durán. ¿Es modificar, es derogar? Dos cosas. Lo primero es que en realidad entiendo que es una modificación. Ok. Entiendo que es una moción parlamentaria de una parlamentaria en particular del Partido Comunista, Lorena Pizarro, y entiendo que no hay una definición oficial del resto de las fuerzas. Yo quiero decir que yo personalmente creo que no es el momento de entrar en una discusión de esta naturaleza. Las políticas públicas, lo he dicho muchas veces, se tienen que evaluar en el tiempo. Hay que dejar transcurrir suficiente cantidad de tiempo para ver qué ajuste, qué requerimientos. ¿Cuánto llevará la ley? Tener. ¿Llevará un año? No más, un año y medio. Más, un año y medio, un par de años quizás. Pero la verdad es que no me parece razonable, esa es mi opinión personal, insisto. Y entiendo que el Frente Amplio no ha tomado ninguna definición respecto de esto. No es una moción presentada por el Frente Amplio y yo me imagino que una vez que esté el texto a la vista, uno podrá discutirlo, pero insisto, me parece que no es pertinente. Hoy día estamos abocados a la discusión de un conjunto de cuestiones especialmente relevantes, entre ellas está la mega reforma del gobierno, que en mi opinión es lo he dicho varias veces aquí, una reforma tributaria encubierta, con el nombre de reconstrucción, en fin, y me parece que hay que concentrarse en estas cuestiones que afectan o pueden afectar gravemente la vida cotidiana de las personas. Yo tengo la impresión de que la ley Naín Retamal se aprobó en medio de una situación de seguridad muy angustiante. Sí. En donde además era la principal preocupación de la ciudadanía, estaban cerquitas las elecciones, pero nunca fue del gusto de los amigos del Frente Amplio, nunca fue del gusto de los amigos del Partido Comunista, tanto así que hubo varias abstenciones al momento de la ley, una ley que el gobierno del presidente Boric pone además dentro de sus avances, esto de los 1000 avances, la pone dentro de sus avances, una ley que salió a cuestionarse además por la gente del Frente Amplio a la gente del socialismo democrático, toda una pugna a principio de año al respecto de eso. Se habló de que iba a ser una ley de gatillo fácil, eso por lo menos lo que yo recuerdo de que tiene este tiempo la ley, tampoco ha ocurrido. Solo para ser concreto, esta ley lo que hace es presumir favorablemente en la perspectiva de ese carabinero que usa su arma en medio de una situación que amerita usarla. En algo que vaya en contra de su vida, para proteger a un inocente, en medio de una flagrancia de un delito, etcétera, etcétera, etcétera. No ha ocurrido, entiendo, a lo mejor ustedes tienen más noticias, pero no ha ocurrido algo de que el carabinero saque el arma, dispare y sea esto y haya presunción per se. ¿Estoy equivocado de que no era a lo mejor del todo grata, del todo gusto y se aprobó por la fuerza de las circunstancias de ese momento? O sea, lo que pasa es que yo creo que Chile tiene una cierta tradición, que en mi opinión es equivocada, de legislar a matacaballo cuando hay coyunturas de cierto dramatismo, de cualquier naturaleza. Y efectivamente esto fue en el contexto de un conjunto de episodios que afectaron, digamos, la seguridad. De hecho, se llama Naín Retamales porque murieron ambos en sus funciones. Entonces, ese es el contexto, y a veces cuando se legisla de esta manera es como tú estás a favor o en contra de Carabineros. Y la verdad es que la legislación siempre tiene múltiples complejidades, matices, hay que tomar ciertos resguardos. Cualquier Estado siempre tiene que tomar resguardos, más allá de que tiene que entregar un respaldo irrestricto a sus policías. Al mismo tiempo tienen que haber mecanismos eficientes de control, etcétera. Y en ese sentido, efectivamente hubo una discusión en un contexto sociopolítico bien particular y generaba aprensiones. Dicho eso, a mí me parece que la ley
salvo algunas cosas, digamos, que siempre son objeto de análisis y de revisión, en general me parece que no hay condiciones para revisar, esa es mi opinión personal, una legislación de esta naturaleza. Hay que esperar el curso de una evaluación más de largo plazo, y yo por lo menos estoy completamente de acuerdo más bien con la línea que tuvo el expresidente Gabriel Boric de un respaldo irrestricto a carabineros, a las policías, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de los recursos, para que tengamos un país más seguro. Oye, no, a mí me llega bien de cerca, porque si bien es cierto, yo no era ministro cuando ocurre el fallecimiento del cabo Naín Retamal. Sí, cuando era ministro se logra detener a quienes dieron muerte y quienes están siendo, bueno, entiendo que ya juzgados por eso. Por lo tanto, conocí a su familia, conocí el entorno, conocí el caso. Pero más allá de eso, esto no deja de ser un gustito ideológico, en mi juicio, de la diputada Pizarro, porque lo que busca esta ley es dar certeza jurídica a quienes nos protegen. Entonces dice, no, pero volvamos a la redacción anterior, donde finalmente existe la legítima defensa para cualquier ciudadano. Es que los carabineros no son cualquier ciudadano, ellos están mandatados por la Constitución y se les entregan los elementos, las herramientas, las armas para poder defendernos, y por supuesto están expuestos hoy día más que nunca a contextos de eventuales situaciones de riesgo para ellos y para las comunidades que ellos defienden. Dicho eso, si alguien está pensando que esto es un cheque en blanco, una carta blanca para cualquier policía o carabinero que quiera llegar y pasar una cuenta personal o salir a matar a alguien en la mañana, eso no es así, digamos. O sea, cualquier procedimiento desproporcionado o que no entre en las causales, por supuesto que sigue una línea distinta, y ese policía tendrá que responder, obviamente, si es que eso no se ciñe a los protocolos y el procedimiento. Esto va de la mano, además, de algo que hemos comentado acá. Chile necesita no solamente más policías, sino que mejores policías, ¿ya? Y puntualmente el carabinero, que, dicho sea de paso, ¿cierto?, la institución cumple el centenario el próximo año, 2027. Sí. Había una reforma de carabinero que lamentablemente yo creo que se quedó un poco en el tiempo. Fundamentalmente nosotros dejamos instalado el Consejo de la Reforma, estaban avanzando. En la primera parte del gobierno anterior no se supo más. No sé si al final, no quiero decir tal vez pecar de desconocimiento ahí, pero me da la impresión que no avanzó con mira lo que tenía que avanzar para el próximo año. Yo no sé si este gobierno también le está dando la prioridad, pero ahí también habían distintas líneas para reforzar, obviamente, la gobernanza, la institucionalidad, la transparencia y sobre todo la formación. ¿Por qué digo esto? Porque esto va acompañado de una formación, o sea, y de los protocolos respectivos. Nosotros dejamos, por ejemplo, el estallido social nos dejó lecciones y tuvimos que salir con ciertos protocolos que no le gustaron a todo el mundo, no le gustaron ni a la oposición ni al oficialismo de esa época. Ustedes recordarán, por ejemplo, este carabinero que en contexto de manifestaciones sociales va con un chaleco, ¿cierto?, que dice algo así como, se volvió la palabra, pero como mediación o algo parecido. Sí. Entonces esa persona va con un megáfono, ese carabinero, ¿cierto?, y tiene que advertir una cantidad de veces y tiene que decir que hay agente de diálogo. Agente de diálogo. Y eso le cargó al oficialismo más ligado hoy día, ¿cierto?, tal vez, o en ese momento al Partido Republicano, y nos criticaron muchísimo, pero era necesario porque nos dimos cuenta que en una manifestación, lamentablemente, que por unos pocos, ¿cierto?, que generaban violencia, generaban destrucción, iba pasando una familia, iba pasando una señora con un coche guagua, y había que dar una salida a las personas que estuviesen en ese contexto. Entonces, por eso se hacían estos protocolos, porque se aprendió de que no tenían por qué esas personas sufrir, ¿cierto?, el gas lacrimógeno u otro tipo de situaciones que eran más complejas. Entonces, bueno, todo estos protocolos y toda esta nueva mirada también tiene que ir acompañada, por supuesto, de una institución que mira hacia el futuro. Por lo tanto, en ese contexto, la ley Naín Retamal no solamente es buena o aceptada, no, es pilar angular de esa nueva estructura. Y la actual oposición se vio un poco por las circunstancias que vivía el país acorralada, entre comillas, a aprobarla, y por eso a lo mejor las abstenciones, por eso a lo mejor las cuentas del socialismo democrático. Sí, puede ser que le haya costado, porque esto de darle a las policías, porque acuérdate que todas estas cosas se generan caricaturas.
O sea, al final del día, en ese momento la discusión era que se estaba firmando un cheque en blanco, y eso no, como tampoco pasó en su momento, y también el gobierno saliente lo levantó también como una medallita de triunfo, por ejemplo, los estados de excepción en Macrozona Sur se opusieron tenazmente en el Congreso, cuando yo iba a renovarlo, oye, pero no sacaban la mugre, y al terminar el gobierno de Gabriel Boric, una de las minutas decía que el estado de excepción había bajado la violencia 80%. Bueno, porque al final del día hay caricaturas de lado y lado. Entonces yo creo que ni el estado de excepción fue lo terrible que se dijo, todo lo contrario, creo que trajo una serie. Tampoco el estado de excepción podría estar eternamente, habría que buscar obviamente solución a aquello. Ni la ley negra tamal, ni otras leyes son tampoco. Es como cuando también decían que el robo de madera era solamente para criminalizar al pueblo mapuche. Bueno, el robo de madera, y está demostrado, y hoy día sale en reportaje, que el robo de madera es una cosa que pasa en distintas regiones, o las usurpaciones, ¿cierto? Que los alcaldes también piden, por favor, o pedían en ese momento las usurpaciones, que también tenía que ver con tomas ilegales en distintas partes de Chile. Bueno, cuando se generan las caricaturas, y esto que decía Gonzalo, a matacaballo, lamentablemente salen este tipo de cosas. Sí, ¿puedo profundizar una cosita más? Dos cosas. La primera, efectivamente, recordar esta ley surge en un contexto bien particular y objetivamente veníamos también de un proceso donde estaba mucho más en entredicho las actuaciones policiales. Digo, a mí no me corresponde calificarla. Digo, estaban en entredicho desde el punto de vista del debate público en el contexto de fenómenos que habían ocurrido especialmente en el estallido y que de hecho tuvieron en algunos casos una línea de persecución penal bastante extendida, digamos. Entonces había un contexto. Y yo creo que efectivamente al final se estableció una legislación que, en mi opinión, en general, creo que ha funcionado bien. Y me parece que una política pública de esta naturaleza requiere más tiempo para su evaluación final. Dicho eso, ¿lo hubieses aprobado si usted hubiese estado en el Parlamento? Es tan difícil, yo creo que sí. Pero digo, abstraerse del momento, de la discusión y todo, y porque efectivamente las caricaturas son en todo sentido. Entonces también como quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en fin. Y lo segundo que quería decir es que no es ilegítimo poner en discusión y complejizar los debates de estas materias, porque no se trata de si tú estás a favor o en contra de las policías. Se trata de, como con cualquier otra institución, tienen que haber también mecanismos de control y contrapeso. Y lo digo a propósito de que, por ejemplo, ahora en los últimos días he visto 2 o 3 noticias. Desgraciadamente, dolorosamente, yo he trabajado muy férreamente con Carabineros y tengo la mejor opinión de Carabineros como institución. Y son casos completamente aislados. Sí. Pero hubo 2 o 3 noticias en estos días de Carabineros involucrados en organizaciones criminales. Sí. Entonces, digo, si un grupo de Carabineros de una organización criminal, excepcionalísimo, por favor, pero resulta que termina dando muerte con arma de fuego contra un delincuente en el contexto de una denominada mexicana, qué sé yo. Bueno, todas estas cosas la legislación tiene la obligación de preverlas y por eso es importante los mecanismos de control. Y lo último que quería decir es que así como me parece inoportuna esta moción parlamentaria, también me parece que no contribuye, que entiendo que a lo menos se anunció otra moción parlamentaria por algunos parlamentarios de Chile Vamos, no sé si Renovación Nacional, creo, que de sería fortalecer de Renovación Nacional. Claro, como fortalecer y profundizar. Sí. Y que incluiría a los carabineros de Franco y no sé qué, y la legítima defensa privilegiada, extendida. Entonces, digo, así como no me parece apropiado, y lo digo con toda claridad, que se presente una moción parlamentaria para revisar la ley Naín Retamal, no me parece que el debate se convierta en quién da más lo tuyo y doblo la apuesta, y entonces ahora cómo hacemos para profundizar esta legislación y que nuevamente entremos en un debate de buenos y malos. No le hace bien al país. Vamos a hacer una pausa, señor Luis Fraile, aquí en Chile Público, en el estudio que usted gentilmente nos prepara lunes a lunes. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Gonzalo Durán y Rodrigo Delgado ya descargaron la app de Radio Agricultura. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Agricultura cumple 89 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Llevamos aproximadamente 100 días de gobierno. Y siempre debe ser porque, bueno, el 100 es un número muy emblemático. Uno dice, hagamos una revisión de estos 100 días, hagamos una revisión de esta, no sé si primer tiempo, porque usualmente debería ser a lo menos 2 años, pero bueno. Pero hagamos una revisión respecto de cómo marcha este gobierno a estos 100 días. Y también muchos dicen, bueno, para verlo bien en contexto, veamos también cómo marchaba a lo mejor el gobierno del presidente Boric a estos 100 días. Y hay algunas cifras, hechos a nombrar y explicar. Por ejemplo, les cuento. Manifestaciones masivas a 100 días de gobierno en el caso del presidente Boric. El 25 de marzo, esto del 2022, tuvo a la Confech. El 25 y 26 de abril a los camioneros. El 1 de mayo tuvo el Día del Trabajador. El presidente Kast tuvo el 22 de marzo una marcha por el agua. El 26 la Confech y la ACES. El 3 de junio el Universitario. El 1 de mayo el Día del Trabajador. El gobierno del presidente Boric realizó 2 giras fuera de la región metropolitana. El presidente Kast visitó 10 regiones en el mismo tiempo. En el caso de viajes al extranjero, Boric visitó 3 países. En cambio, el presidente Kast visitó 2. Si hablamos de expulsiones de migrantes irregulares, el presidente Kast ha expulsado un 78% más que el presidente Boric a los mismos casi 100 días. Hablamos de 639 expulsiones entre el 11 de marzo y el 11 de junio. El ritmo legislativo, que también es un tema, Boric presentó 13 iniciativas legales, el presidente Kast lleva 22. Y por supuesto, Boric promulgó, el presidente Boric promulgó más leyes heredadas de Piñera que las propias, y Kast hace lo mismo respecto al presidente Boric. En total, el presidente Boric tenía 37, el presidente Kast 28, y también referente a las mociones parlamentarias del presidente Boric 20, el presidente Kast 11. Finalmente, aquí voy a abrir la última, y finalmente uno hace también varias comparaciones en lo que puede ser el plano económico, y también a nivel de empleo, ¿no es cierto? Que ha estado... Perdón, se me corre aquí la barra. Se volvió a correr. Que ha estado bien en boga estos días. Les doy el siguiente ejemplo. Las famosas 12 balas de plata, que son estos nombramientos que el presidente puede hacer a dedo. El presidente Boric lo hizo en la Dirección del Trabajo, en el Servicio de Impuesto Interno, Servicio de Evaluación Ambiental, Invest Chile, Comisión Nacional de Riego, Instituto de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué se me va? Desarrollo agropecuario. Y el presidente Kast lo hizo hubo como 3-4 instituciones en las cuales hubo diferencia. Por ejemplo, Servicio Nacional de Migraciones, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la JUNAEP, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio Agrícola Ganadero, SAC. IMASEC e IPC. Boric arrancó con un alza pospandemia y alta inflación, Kast con contracción. También se habla, aquí está el otro gráfico, también se habla del IPC. En mayo del 2022, 1.2, el presidente Kast 0.2, en desempleo, el presidente Boric 7.7, el presidente Kast 9.1, y por supuesto están las polémicas que también dejaron el cambio de gabinete del presidente Kast, así como en el caso de la ministra vocera y también de Seguridad, Trinidad Steiner y Mara Cedini, y también en el caso del presidente Boric fue la visita frustrada de la
entonces ministra del Interior, Isquia Siches, Atemucuicui, que fue recibida a balazo, y ahí también, y aquí está brevemente involucrado nuestro contertulio Rodrigo Delgado, cuando dijo que le habían devuelto el avión de Venezuela. No sé si te acuerdas también de esa... Sí. Que habían devuelto el avión de Venezuela porque no sé qué habían hecho mal ustedes, y ahí incluso después, bueno, salió a aclarar. Entiendo que te pidió disculpas por interno, no sé si pública en ese momento también. Sí. Oye, pero más allá de eso, a ver, yo creo... Sí, estaba escuchando con atención y buscando acá también alguna información, pero a mí me pasan algo en estas comparaciones. Yo creo que... Solo, ¿Cómo fue ese entuerto de esa vez? Sí, y me tuve que acordar hace poco porque me llamó una periodista que estaba haciendo un libro y no sé por qué necesitaba información de ese capítulo. Claro, lo que pasa es que todos recordarán, o muchos recordarán, cuando la ex ministra Siches estaba en una comisión, no sé si en el Senado o en la Cámara, y entonces ella dice con un aparte fue más la forma que el fondo, tal vez, ¿eh? Porque como lo cuenta y como lo dice, llamó mucho la atención. No sabe nada. Llamó mucho la atención. Más la forma que el fondo. Que la forma es tan importante como el fondo es. Y ella dice, claro, que un avión que se fue con migrantes y policía, obviamente, porque nosotros enviamos los aviones, teníamos los aviones FACH, pero también habíamos hecho un contrato con una aerolínea, que dicho sea de paso, ese contrato quedaron una cantidad de aviones, no tengo el número en este momento, pero quedaron una cantidad de aviones por utilizar en el gobierno siguiente que no se utilizaron y se perdieron. Y eso fue alguna crítica que hizo también Belolio Álvaro en su momento. Bueno, entonces ella dice esto y yo me acuerdo que estaba en una reunión del colegio de mi hijo de apoderado y claro, no tiene el teléfono ahí medio en silencio y salgo de la reunión y tenía no sé cuántas llamadas y cosas porque estaban todos chequeando la información. Y yo estuve muy encima de las expulsiones, al punto de, y aquí quiero decir algo con todas sus letras, al punto de que, acuérdense que nosotros utilizábamos, por razones de pandemia, los overoles blancos, y fuimos muy criticados por los overoles blancos, porque lo poníamos, que estábamos imitando a Trump, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el protocolo necesitaba que se mandaran las personas con este tipo de aislación. Ahora, eran overoles, o pudo haber sido otra cosa, pero el overol era lo más simple. Pero ahí recibí fuego enemigo y también fuego amigo. O sea, hubo gente en ese momento, oficialista, que criticaba el overol. A mí me gustaría preguntarle a toda esa gente que criticaba el overol en ese momento si era realmente lo importante de criticar en ese momento. Nosotros estábamos expulsando, digamos, que era lo que hoy día pareciera ser que hay un ranking de expulsiones. Nosotros estábamos partiendo de las expulsiones. Y claro, y después decían, oye, pero ¿por qué lo muestran de esta manera? Bueno, porque había que comunicarlo, lo que no se comunica en política no ocurre. Pero bueno, entonces yo estaba muy encima y estaba seguro de que no había ningún avión que haya ido y vuelta, se haya ido a este caso y lo hayan devuelto sin bajar pasajeros. O sea, me acordaría de algo así. Pero obviamente lo chequeé con las personas que trabajan en esa época y claro, pero mi gran duda fue en ese momento, dije, a lo mejor lo que se está considerando, y a lo mejor Gonzalo lo tiene también bien en el mapa esto, que cuando tú envías un avión, lamentablemente porque creo que es un exceso de recursos, tienes que mandar un par de policías por cada persona expulsada. Una cosa bien anacrónica, creo yo creo que hoy día podría ser más eficiente. Bueno, entonces yo dije, a lo mejor lo que vio ella es la relación de la lista, y a lo mejor se fueron, no sé, 50 y volvieron 30, qué sé yo, porque entonces a lo mejor ella consideró que los policías eran pasajeros. Esa era mi mirada en ese momento, pero tampoco era eso. Bueno, y después, yo la verdad es que ahí pongo un tweet, qué sé yo, se armó una polémica. Ella obviamente después no puede sostener esa tesis, parece que algún asesor le había comunicado mal y tuvo que salir a desmentirlo y efectivamente me llamó un día X, me suena el teléfono, era ella y me dice que lamentaba mucho la confusión. Bueno, le dije, mira, estas cosas pasan, pero... Y ahí le recordé una conversación que habíamos tenido cuando fueron a La Moneda. Fue el presidente electo, Boric, fue Giorgio Jackson, fue ella y alguien más. Me da la impresión que puede haber sido Camila Vallejo. Y fueron a almorzar con nosotros en esta tradición muy republicana después de las elecciones. Entonces me preguntaron a todos ahí cuál era el consejo. Entonces me preguntan, ¿cuál es su consejo? Le dije, la prudencia, porque aquí pasan muchas cosas. Y llevándolo, me imagino, Gonzalo, ¿cierto? En la delegación presidencial, pasan muchas cosas. Entonces uno no puede salir a hablar inmediatamente. Uno tiene que chequear, contrachequear, revisar. Yo le dije, en su momento, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Yo creo que estas cosas hay
ser súper responsable y chequearla. No estoy diciendo que lo haya hecho de mala fe, pero obviamente le faltó a lo mejor chequear o sus asesores a lo mejor también eran a lo mejor un poco más nuevos en esa. Pero cuando uno está en el Ministerio del Interior o en unidades que reciben demasiada información y pasa mucha contingencia, prudencia. Y yo creo que la prudencia es lo que faltó ahí. Hay un querido Gonzalo, hay un libro que salió hace poco. Sí. Frente a frente, Boric, de frente a una frente. periodista A lo mejor de TVN. Sí. A lo mejor esa es la persona que me llamó. puede ser. Que habían varios pasajes. Sí, sí, sí. El mismo libro, entonces. ¿Ya salió ya? Sí, de hecho, Ya. o sea, de las cosas anecdóticas, porque dice que los asesores del segundo piso andaban descalzos por la moneda. Dice que todos trataban al presidente Gabriel y Lucía Damer se agarraba los pelos de que se cree esta gente, que por qué lo tratan de Gabriel, su excelencia el presidente de la República. Entraban a la oficina, no le preguntaban a nadie, no golpeaban la puerta. Entonces, de esas cosas. Yo tengo la impresión de que tanto el gobierno del presidente Boric como el gobierno del presidente Kast llegaron con expectativas sobredimensionadas. En el caso sí del presidente Kast, creo que hay una doble responsabilidad porque creo que gran parte de esas expectativas las generó él mismo. Y que gobernar es siempre difícil, Sí. que gobernar es siempre Muy complicado, que esta frase que es tan repetitiva, pero otra cosa es con guitarra y que cuesta mucho asentarse cuando uno llega. Por ahí a lo mejor fue más fácil para Bachelet 2, Piñera 2, porque fue como una pausa y después una continuación. Pero en el caso del presidente Kast, en el caso del presidente Boric, que llegaba con otros rostros también inclusive, creo que gobernar es difícil, instalarse es el doble de difícil y cumplir lo que se prometió en campaña es el triple. Sí. Mira, yo quería decir varias cosas. La primera, y Rodrigo había partido por ahí y creo que una vez más estamos de acuerdo. Estas comparaciones no sé si tienen mucho sentido. No sé qué aporta, porque ¿quién presentó más iniciativas de ley en los primeros 100 días? Bueno, habría que ver la calidad de esas iniciativas, en fin, o quién expulsó más, o el otro día escuché una noticia, incautación de droga más grande de la historia. Todos los que estamos aquí sabemos que una cosa de ese tipo debe ser por lo menos un año de investigación del Ministerio Público. Entonces, ¿de quién es el mérito? ¿Del gobierno donde se ejecuta? ¿Del gobierno donde se inicia? Yo creo que de ninguno de los dos. Son instituciones permanentes del Estado, que en este caso el Ministerio Público, que en mi opinión hace un trabajo extraordinario. Entonces, esta comparación de quién hizo más, quién sacó más gente, de hecho vi unos datos, uno anunciado formalmente, digamos, por el gobierno, que habla de la cantidad de personas expulsadas, y efectivamente el dato era incorrecto y la cantidad de expulsiones en el gobierno del presidente Boric había sido mayor, pero da lo mismo. Yo creo que el punto es que se haga la pega. Así como yo fui muy crítico de que los primeros 90 días del gobierno del presidente Kast fueron perdidos en materia de seguridad por las razones que todos conocemos. Primero, una ministra que no tenía plan, que sí tenía plan, que lo que pasa es que no estaba anillado, que no sé qué. Después se le pidió la renuncia a los dos subsecretarios. Se perdieron 90 días. Aquí lo que importa es que se haga la pega, que se haga bien, que colaboremos en todo lo que podamos y que, por supuesto, en las cosas que no estemos de acuerdo las procesemos democráticamente en el Parlamento. Yo hay cosas, las he dicho reiteradamente en este programa, que no estoy de acuerdo, especialmente de la mega reforma, del término de las contribuciones de manera universal, afectando el Fondo Común Municipal, etcétera, etcétera. Esas cosas se procesan democráticamente. Y el resto hay que gobernar. Gobernar es difícil. Mira, fueron puestas en redes sociales expresiones del ex candidato José Antonio Kast, burlándose, criticando al gobierno del presidente Boric porque, no sé, hubo como 6 seremis que tuvieron problemas en su nombramiento. Bueno, llevábamos más de 20 en el gobierno del presidente. Entonces, como tú bien dices, otra cosa es con guitarra. Yo creo que aquí hay que, se generaron muchas expectativas, hay que cumplir. Aquí no hay metáforas, no hay hipérbole, aquí hay que cumplir con la palabra empeñada y todo aquello en lo que todo el país pueda colaborar tiene que hacerlo para que al país le vaya bien. ¿Qué les parecen a propósito de estas medidas que se han tomado en estos 100 días, estos cobros forzosos del CAE, ¿no es cierto?, donde la Tesorería General de la República literalmente se metió a las cuentas bancarias de las personas
y recuperó, si esa es la palabra, recuperó las deudas que cuentan con garantía del Estado. Yo particularmente, solamente decir que, por un lado, me alegra que el Estado cobre, creo que además es de toda lógica, sobre todo a personas que, ofreciéndosele plazos, situaciones de pago, no se acercaron, no se interesaron, no se comunicaron, nada, se le dieron todos los avisos. Sobre todo a personas que uno entiende que además tienen los medios como para poder pagar las cuotas del CAE. Pero tengo serias dudas a si la tesorería tiene o si es del todo pertinente que haga ese tipo de embargo. Sí, bueno, discutible. Yo no soy experto en esa materia, pero le he consultado y la verdad es que las opiniones están un poco divididas. Las típicas conversas entre amigos, uno le pregunta a quien uno piensa que puede tener alguna respuesta y veo que está dividido por eso. Pero yo creo que acá, yo creo que la política hoy día, a propósito de cumplir con la expectativa y cumplir con las promesas, que lo hemos hablado aquí largamente, que cada vez es más difícil gobernar, porque además es cada vez más difícil cumplir con la cantidad, porque además se promete mucho más que en cualquier otra campaña histórica. Pero en ese contexto, yo creo que si por algo votó la gente, votó al gobierno de Kast, por así decirlo, este gobierno actual, es para que de alguna manera algunas cosas tuvieran el orden que históricamente es como en el Chile de oye, si no pasa nada. Oye, ¿para qué si no va a pasar nada? ¿Ah? Lo pondría entre comillas y negrita. Ese es como no va a pasar nada. Sigamos haciendo esto porque no va a pasar nada. Y creo que efectivamente las personas que, y esto obviamente acá han tenido mucho más micrófono, aquellas personas afectadas, por así decirlo, o portadas de diario, al que le está pasando, le están sacando su dinero y eventualmente son personas que tienen un estándar uno podrá definir si es mucho, es poco, 3,5 millones en virtud de sus gastos, su situación. Claro, habría que ver el caso a caso, pero nadie podría decir que 3,5 millones no es un corte razonable. Yo creo que es razonable. Otra cosa es que esa persona pueda decir, mira, yo necesito 7 para vivir, chuta, ya, pero 3,5 no estamos hablando de algo que está muy, muy por sobre la media de lo que son los sueldos en Chile. Dicho eso, creo que hay un componente de esto de restablecer el orden en esto. Es como, oye, yo no puedo hacerme cargo si ideológicamente el gobierno anterior o el ex o el anterior o quien sea haya dicho que esto se acababa o que se iba a mirar de otra manera, pero esto, hoy día, la situación es la siguiente, usted debe. Y yo creo que a todos les molesta el gallo que queda debiendo en general, digamos, ¿ah? Y en particular cuando se paga con el recurso de todos los chilenos. Por supuesto, si uno entrevista a la gente que tuvo que salir adelante en la vida de otra manera, que no tuvo la posibilidad de tener un CAE, que no tuvo la posibilidad de tener un apoyo, o su hijo, o ellos mismos, gente va a decir, oye, aquí lo que corresponde es pagar. Y efectivamente creo que ese componente refleja lo que la gente de alguna manera también en parte de su voto entregó. Ahora, se pudo haber hecho una campaña previa, haber dado un plazo, mira, ¿sabe qué? Hasta fin de año, el 1 de enero, 27, el que no comienza. A lo mejor se pudo haber hecho de esa manera. Sí, puede ser. Pero yo creo que el estilo que está mostrando el gobierno es un estilo de alguna manera, de hacer las cosas bastante más rápidas de lo que muchas veces el diccionario político quisiera. Lo vimos con el tema de los combustibles, ¿cierto? ¿Se pudo haber hecho de otra forma, más progresiva? Se pudo haber hecho. La decisión del gobierno fue, oye, se hace hoy día. Cobrar el CAE se hace hoy día, lo que muestra una identidad o un estilo que se está tratando de imponer. Y el tiempo dirá si ese estilo es o no es valorado. Yo lo que he visto desde el punto de vista de las encuestas es que aparentemente la mayoría de la gente apoya el cobro. Sí. Y eso tiene que ver porque la mayoría de la gente no tuvo la posibilidad de tener un CAE. Si la mayoría de los chilenos tuvieron un CAE, por supuesto a lo mejor la encuesta iría al contrario. Pero esto de que, oye, no va a pasar nada, estoy ganando, porque aparte el tema, sí, yo creo que el tema central, por eso lo saco a colación, el tema del corte de los 3,5 millones, a pesar de que había gente que decía que no tengo idea si hacía, pero 3,5 millones entiendo que es, la verdad es que es indefendible el punto de vista de que alguien que tenga sus ingresos no esté pagando sus deudas. Yo creo que ese es el gran punto como político, porque es un corte, oye,
no es 1 millón, no son 800 lucas. Sí. Yo creo que es como indefendible desde el punto de vista político que alguien diga, mira, en realidad, ahora el procedimiento, los plazos, bueno, las atribuciones, lo que tú decías, Jorge, es discutible. Mira, varias cosas. Cae, y también quiero sumarle al mismo tema, ¿cuánta responsabilidad puede tener también el gobierno anterior a propósito de las expectativas, ¿no es cierto? Cuando el presidente derechamente dice, en cadena nacional, vamos en campaña, y de en cadena nacional, en mensaje del 1 de junio, vamos a condonar el CAES a la familia de Chile. Bueno, de hecho, efectivamente se avanzó en una fórmula técnica que significaba resguardar los intereses del Estado y al mismo tiempo efectivamente producir un cambio en la situación de endeudamiento que afecta a muchas familias cuya condición de movilidad social no necesariamente resultó tan exitosa como efecto de sus estudios universitarios y sin embargo tiene una deuda multimillonaria, varias veces el valor total de la carrera, de manera que lo que está claro es que el sistema tiene hartas injusticias. Dicho eso, quiero decir que, primero, yo estoy de acuerdo, de hecho la encuesta dice, hay que pagar las deudas, pero las mismas encuestas dicen que esta manera de hacerlo no es la adecuada y a mí me parece abusiva. Hay una discusión efectivamente legal que yo creo que va a tener su curso en los próximos días, semanas, porque en Chile la legislación también establece que las remuneraciones de los trabajadores son inembargables y tú no tienes cómo determinar cuánto de las remuneraciones de las personas están en sus cuentas al momento de traerlas. Una zona gris. De manera que es una situación bien compleja. Lo otro es que esto se hizo con la información de la última declaración de impuesto a la renta. Sí. Eso significa que es respecto a los ingresos del 2024. Declaración del 2025, ejecutado el 2026. Y por tanto alguien en el 2024 puede haber tenido 3,5 millones de ingresos y hoy estar cesante o tener un ingreso de 1 millón. ¿La declaración es 24 o 25? No. Lo que pasa es que la información es se hizo con la del 25. Ya. Pero tú la declaración Abril de impuestos 25, del por 25, Abril 25 es respecto al periodo 24. De manera que a mí me parece que es abusivo. Entonces, está bien, tú pones orden, tú estableces un mecanismo para cobrar la deuda, estableces planes de pago, pero lo que no puede haber es abuso. Y lo último que quiero decir, está bien, los que deben que paguen y seamos firmes, pero seamos firmes con todos, porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados que Impuestos Internos, Tesorería General de la República tiene la doctrina de vez en cuando de los mega perdonazos a grandes consorcios empresariales por varios millones de dólares y no se tiene la misma política respecto de los ex estudiantes que estudiaron con el CAE. De manera que no puede ser muy firme, muy duro para la clase media y mano ancha, mano blanda para los grandes contribuyentes. Dicho eso, si todos tienen que pagar sus deudas, a mí me gustaría la misma firmeza del gobierno, por ejemplo, para enfrentar la elusión y la evasión de impuestos. Que te quiero decir que el otro día miraba una cifra, no la tengo aquí a mano, pero con lo que recaudaría el Estado por concepto de evasión y elusión de impuestos de los grandes contribuyentes de este país, te digo que andamos prácticamente con la totalidad de la deuda del CAE. Entonces a mí me parece que no puede ser mano dura con unos, con los más débiles, y mano blanda con los deudores de cuello y corbata. Pero tú dices los más débiles, una persona que tiene ingreso por 3,5 millones, se le dan los avisos de pago, se le ofrecen situaciones de pago. ¿Cae en la categoría, en el adjetivo de los débiles? O sea, perdón, es más débil que el que estoy mencionando yo, que elude y evade los impuestos. Ahora, una persona de 3,5 millones de pesos de ingreso el 2024 no necesariamente tiene ese ingreso hoy. Y varias personas dijeron que tenían un ingreso bastante menor de eso, de 3,5 millones. Y efectivamente parece que alguien reconoció que se había cometido un error y se estaba haciendo a personas con ingresos de 1 millón de pesos. Pero adicionalmente, eventualmente una persona que tiene ingresos por 3 millones de pesos, que tiene un familiar con una enfermedad importante, que tiene ya un hijo en el colegio o en la universidad o no sé qué, o sea, digo, por eso creo que hay que ir firme a establecer planes de pago que permitan regularizar y por supuesto hay que entrar a la discusión de fondo. Hubo un proyecto que tuvo un nivel de
no había acuerdo total, pero había un cierto consenso bastante más amplio que el propio oficialismo de la época respecto a esta iniciativa del FES, que era el mecanismo de financiamiento de la educación superior, porque lo que está claro es que no puede alguien, por estudiar en la universidad, terminar pagando 7, 8 veces su carrera. Y entonces, yo no me quiero meter en el detalle, lo que quiero decir es, si vamos a ser duros, bueno, seamos duros con todos, también con los poderosos, respecto a los cuales en general ha habido bastante menos dureza. Oye, yo aquí discrepo, vamos a discrepar aquí con Gonzalo en una cosa. A ver, estoy de acuerdo con ser riguroso con todo y hemos hablado en otros programas de la eficiencia del Estado, pero lo que pasa es que son procesos distintos. O sea, hay que cobrar el CAE, hay que cobrar el CAE. Hay que ser duro con quienes estén evadiendo impuestos, lo hemos hablado también, ¿cierto? La ilusión, pero yo lo que quiero relevar de esto también es que se habla mucho, efectivamente habrá que ver el caso a caso de quienes tuvieron esta condonación, estos perdonazos, si se ajusta o no a derecho. Yo creo que para eso obviamente tiene que operar, ¿cierto? La justicia, si que alguien tiene algún antecedente de que eso no era, pero yo lo que veo, y las estadísticas así lo dicen, corríjanme ustedes, es que Impuesto Interno efectivamente en la última década ha hecho mucho mejor su pega que hace 30 o 25 años atrás. Yo creo que hoy día Impuesto Interno está con más datos para poder perseguir a quienes están eludiendo. Hoy día Impuesto Interno se está querellando, está haciendo la pega. Uno podrá tener algunos casos emblemáticos. Y insisto, tendría que ser en sede judicial que se determine si o no correspondía. Y hay casos en donde aparentemente no correspondían y eso está en la justicia hoy día. Y hay casos emblemáticos. Pero lo importante es que efectivamente yo creo que hay que cobrar lo que se debe en todos los niveles, hay que apretar para que todos los que tienen que pagar sus impuestos lo paguen en tiempo y en forma como corresponde. Pero también hay que hacer el Estado más eficiente, ¿cierto?, en perseguir también delitos que le impiden. Hoy día lo decía en la mañana, entiendo que hizo un punto muy temprano el ministro Arrau, respecto, ¿cierto?, al crimen organizado, lo que hemos hablado en este programa. Cómo se desbaratan bandas criminales que no solamente le hacen daño, ¿cierto?, a la ciudadanía respecto a las drogas, las armas, la violencia que generan, sino que también los perjuicios económicos. Los perjuicios económicos tanto para, por ejemplo, las extorsiones, por ejemplo, barrios que quedan finalmente inhabilitados para poder seguir funcionando desde el punto de vista comercial, pero también lo que pierde el Estado respecto a muchas veces y al la contrabando. Persecución de la ruta del dinero. Entonces, a propósito del secreto bancario. Bueno, y pongamos todo eso arriba de la mesa, pero yo creo que el eje de que se le cobra el CAE a unos y se le permite que los grandes no paguen su impuesto, me parece que es un eje un poquito que si uno ve la estadística de impuesto interno no es tan así. O sea, hoy día están pagando mucho más los que tienen que pagar. Y los casos que no han pagado o que hay algún perdonazo que alguien tenga la duda, entiendo que eso ya están judicializados o habrá que poner antecedentes para que se judicialicen, pero eso no puede seguir pasando, efectivamente. Oye, nos queda un minuto solamente y el fin de semana Magdalena Piñera, Rodrigo Delgado hizo una declaración a propósito, hagamos un poquito también de política ficción para despedir el programa. Dijo, si mi papá se hubiese presentado en esta ocasión una tercera vez, ganaba. ¿Ganaba, Sebastián Piñera? Chuta. Sí, todos los que seguimos en contacto con él después de marzo del 22, teníamos también la sospecha de que él tenía ganas. Sí, pese a que en más de alguna reunión, almuerzo por ahí, a tono decía que no era su foco. Lo dijo también públicamente, en más de alguna entrevista, ¿cierto? Pero yo creo que sí tenía ganas. Decía que no, pero se movía como que sí. Tenía ganas. Lo que pasa es que era imposible la inercia de él, o sea, yo no lo hubiese visto tampoco retirado de todo. Claro. A lo mejor cumplía, pero él obviamente por su forma de ser era una persona que quería estar encima de todos los temas. ¿Y ganaba? Y yo creo que es que estos escenarios con el diario El Lunes, yo creo que hubiese sido una pelea interesante, fíjate. Sobre todo haber visto lo que él representaba, el liderazgo que tenía, también con una derecha
que finalmente termina hoy día gobernando, que también en su momento tenía pugna, O sea, de forma y fondo, O sea, con el estilo del presidente Piñera. La expresión derechita cobarde Claro. parte en el gobierno del expresidente Exacto, Piñera. Exacto. Efectivamente fue muy maltratado por algunos sectores de la derecha. Y además quiero recordar que Sebastián Piñera, el expresidente Piñera, a quien conocí, por quien tuve y tengo una Te tiró más de alguna talla. una cosa de mucho respeto, sí, de hecho una deportiva una vez. Quiero recordar que fue el que habló de los cómplices pasivos de la dictadura a propósito de la violación a los derechos humanos. O sea, yo puesto en perspectiva, ya nos quisiéramos un presidente comprometido de esa manera con los derechos humanos, con el multilateralismo, con el derecho internacional. No me cabe ninguna duda que el expresidente Piñera hubiese apoyado a la expresidenta Bachelet. La presidenta Bachelet en la dice que él bueno, que él se lo propone. efectivamente. Cuenta que él Y se lo yo, propone. y yo le creo, no veo por qué va a mentir respecto a algo así. De manera que Claro, pero hoy día, o sea, yo estoy tratando de ser lo más apegado posible a lo que era la realidad en ese momento respecto a su presencia en la papeleta. O sea, hoy día, por supuesto, hay una, pero en ese momento la derecha republicana, por así decirlo, iba al alza. Sí. Tuvo un pic muy importante en la derecha republicana, no porque la gente que votaba republicano fuese republicana, sino que porque representaba, ¿cierto?, esto que estábamos hablando, el orden. Otra cosa es cómo se está jugando el partido. O sea, no me cabe duda que España planificó ganarle por goleada, ¿cierto?, a Cabo Verde. Cabo Verde, ¿ah? sí. Y planifican. Una cosa es la planificación, otra cosa es lo que pasa en la cancha. Entonces, en ese momento, el Partido Republicano, ya con la elección de la segunda constituyente, que pasó por encima, ¿cierto? Ya hubo algunas elecciones también entre medio que el Partido Republicano y lo que representaba tuvo un alza, tuvo un pic muy importante. Habría sido interesante ver esa papeleta de primera vuelta, tal vez. Yo no sé, pero hubiese sido una pelea tal vez mucho más voto a voto de lo que ocurrió finalmente sin el expresidente Piñera. A lo mejor la centro derecha y la derecha en una segunda vuelta. En una de esas. ¿Usted me firma el 2030 que vuelve el presidente Boric? ¿O no? No sé, no me atrevería a decirlo, pero evidentemente el expresidente Boric, por edad, por el crecimiento, el desarrollo que tuvo durante su gobierno, Varios ya lo firman ya, la evolución que tuvo, que yo creo que fue muy significativa, por la manera firme, sin complejos, con que terminó abordando todo el fenómeno de la seguridad, el tema de enfrentar la delincuencia, por el rol que ha jugado a nivel internacional. O sea, evidentemente tiene todas las condiciones para volver, pero es una decisión que en primer lugar tiene que tomar él, y después el Frente Amplio, bueno, y los mecanismos democráticos que eventualmente se establezcan. Oye, para y yo Rodrigo quiero Delgado y yo- Gonzalo Durán van a volver a la papeleta. Pero ¿O no? antes A que eso, propósito yo quiero de- decir lo siguiente. Si él quiere volver, si realmente quiere él y su entorno directo ser presidenciable, estar en la papeleta, competitivo y llegar a ser presidente de nuevo, es un muy mal favor empezar a sonar tan temprano. Sí, claro. O sea, en la historia reciente de Chile, Sí, eso ha sido el peor enemigo de los quienes- candidatos. Es la ansiedad Ahora, él- política, por así decirlo. ahora no digo que él lo esté efectivamente instalando. no ha hecho ni una sola no. contribución en ese sentido. No, para nada. Pero el O hecho sea, de dijo sonar... que podía estar disponible. Fue El claro, hecho. dijo, sí, No, puedo no, estar disponible para el no. 2030. Él lo que dijo, para ser justo, es que él entendía que su nombre Sí, estuviera, sí, claro. pero él dijo que no estaba en eso, y ha dicho en otras oportunidades. Yo estuve presente cuando inauguramos la comisaría de La Farfana en Maipú, que también hizo un guiño, digamos, respecto de liderazgos emergentes como el de Tomás. Yo creo que falta mucho todavía. Lo que digo es que evidentemente que por edad y por la evolución que tuvo durante su propio gobierno, tiene todas las condiciones para volver a hacerlo, pero comparto con Rodrigo, es una discusión que tiene que estar muy, muy lejos de este momento, y hoy a lo que tenemos que abocarnos es a tratar de
a que el país avance, a que el país mejore, a que mejore la seguridad y por supuesto nosotros como oposición también hacer los puntos que sean necesarios para resguardar, para defender a las personas, especialmente a la clase media, a los sectores más vulnerables de cualquier expresión de No hay abuso. mejor campaña política que te echen de menos. ¿Y usted? Y yo creo que el timing... ¿Lo están echando de menos a alguien aquí? Yo estoy ¿No? yo estoy en otra cosa. ¿no? Vieras tú la cantidad de panelistas de este programa que dicen, no, estoy en otra cosa. Están ahí de Bueno, la papeleta. yo quiero hacer un anuncio. Yo quiero ser Imagínense, segunda vuelta de gobernadores, Rodrigo Delgado versus Gonzalo quiero Urán. ser como Gonzalo y quiero aumentar mi hora de radio agricultura. Voy a conversar con otro programa para ver cómo lo puedo hacer. Gobernación, alcaldía. No, yo a Gonzalo lo veo en esa línea. La delegación y la gobernación son prima hermana y tiene ahí... ¿Sí? No voy a decir nada. Se nos acabó la hora, así que nos vemos el próximo Pero el lunes. conocimiento de la delegación, de lo regional, le quedó gustando. Oye, le quedó gustando. Mira, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Vi una caricatura que subió de esta lámina al mundial. ¿Tú la viste? Sí. Oye, pero Espera. Es que uno viene de vuelta en esto ya. ¿Terminó Gonzalo. el programa o no? Oye, la gente que ingrese ahí a las redes sociales de Gonzalo, que vea su caricatura, era como estas láminas mundialistas. Sí, del álbum. Y vean la insignia que tiene acá en el pecho de la camiseta chilena. Mira, ¿de qué detalle? Yo vi no me fijé. No, me fijé. muy observador, ¿Qué pero la decía? verdad No decía Federación de Fútbol de Chile, no decía ANFP, no decía nada. Decía Región Metropolitana. ¿Qué decía? decía RM, pero Gonzalito. no, pero es porque Oye, pero te estoy ayudando. yo jugué Te estoy en Real Madrid. el Real Real Madrid. Madrid de- Estuvimos con Rodrigo. ahí. No, pero ¿dónde? ¿De Real Madrid acá de Independencia? Hay un equipo. Rodrigo y yo ambos tuvimos verdad. el mismo programa de amigos de la Fundación Amigos del Real Madrid y teníamos equipos de llevábamos fútbol de chicos niños y llevábamos niños a Madrid. Es verdad. No, pero yo... Era la RM de Real Madrid. Oye, yo le ¿Qué voy mal a dar- pensado? ¿Qué mal No, pensado es yo? porque yo cumplí una función a nivel Yo metropolitano. les voy a dar no soy un de liderazgo dato, nacional, un pero- dato revelador. Sepan ustedes que los últimos 4 panelistas de los días lunes, los últimos 4 panelistas de los últimos, 5 años de este programa, los días lunes, todos fueron a la elección. Todos fueron a la elección o fueron nombrados, el caso de Germán, o fueron nombrados. Todos, sin excepción. ¿Y a todos les fue bien? Todos ganaron. Todos Ya, ganaron. Vamos a ver si rompemos esa si rompemos esa estadística. Ya, nos vamos, Lucho. Volvemos mañana con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.